Bueno, pues aquí estamos delante de la entrada de Playa Mamitas. La segunda vez que le entro. El otro día estuvimos aquí por la tarde-noche, grabando de noche prácticamente. Y vamos a ver qué tal está el mar. Tengo ganas de darme el bañito. 3:30 de la tarde de hoy, 12 de agosto. Muy caluroso y con mucha humedad. Sudando. Y el color del agua se ve precioso, por lo menos lo que veo al fondo. A primera línea no tanto. Y el mar está para bañarse y pasarlo bien. Está más tranquilo que ayer, por ejemplo, que tampoco es que estuviera muy movido. Bueno, pues aquí está en la orilla un poquito oscuro el color del agua, no mucho, pero vamos a disfrutarlo. Ya ha recuperado arena, Mamitas, un poquito. Y eso que hemos tenido un poquito de oleaje, se llevó un poquito. Fijaros que ya han puesto camastros. Pero vosotros podéis poner las cosas por aquí, no os tienen que decir nada. Mira, aquí se va a poner Adriana, por ejemplo. Yo me iría un poquito más para allá. Está mejor el color del agua. Mira allí al final. Aquí como esta zonita como que se ha puesto un poco oscura, pero justo 50 metros más para allá está clarita el agua. Allí me voy. Total, vamos a andar 50 metros. Os pongo la intro y seguimos aquí en Playa Mamitas. Bueno, pues he paseado todo esto. Detrás nuestro tenemos la música. Fijaros que hasta aquí el agua está como verdosa. Y a partir de aquí ya se limpia y queda espectacular en la orilla. Un color bonito. Por ahí adentro un poquito feo, pero nos vamos a poner un poquito más para allá. Y también tenemos aquí mucha más arena, porque también está edificado un poquito más atrás. Aquí en esta zona de Playa Mamitas tenéis más arena, más camastros también. Y bueno, pues una recomendación que tengo para vosotros: si queréis hacer los catamaranes, playa de pádel, las tablas de pádel, moto acuática, cosas así, aquí en este lugar la verdad que se porta muy bien esta gente. Y bueno, ya por aquí, por esta zona ya cambió. El color del agua lo tenemos mucho más bonito y seguramente si me hubiera traído para hacer el snorkel también hubiera disfrutado. Bueno, vamos a poner por aquí que ya hay menos gente que en la entrada de Mamitas. Ahora mismo se podría decir que estamos entre la 38 y Mamitas. Y aquí nos vamos a quedar por esta zona. Fijaros qué buen rinconcito y a pocos metros. Pues aquí es donde me voy a quedar. Hemos andado 150 metros desde donde hemos salido. El chaval se va hacia aquella parte, a la sombra, para hacernos un vuelo de dron. Y Adriana y yo ya nos estamos preparando. Yo ya me voy para adentro. El agua está caliente, bien caliente. Pero qué bueno que podamos disfrutar de un buen baño todos los días. Hoy he tenido un día muy ocupado, bastante ocupado, pero aquí estoy escapándome un rato. No he grabado ningún desarrollo el día de hoy. He estado negociando ciertos detalles, he estado con clientes enseñándole unos departamentos también. Y ahora en un huequecito después de comer nos venimos aquí. Me voy a ir a esta parte. Por aquí creo que está el agua hasta aún mejor, por esta zona de aquí. Fijaros el color del agua, qué bonito. Y de eso se trata, ya que estás, pues aprovecha y busca los lugares que mejor se adapten a lo que tú quieres. Y en este caso tengo todo. Buena arena, playa tranquila, el color del agua muy bonito. Y sobre todo, meterte dentro y disfrutarlo. Bueno, pues yo creo que iba a ser un día cortito de grabación. Pero bueno, lo importante, ¿cómo están las playas? Pues tranquilas, sin sargazo. Un buen color, el agua como una vez que estás dentro. Temperatura diría yo que un poquito alta del agua. Está previsto que venga un huracán próximamente por acá, de momento no. Había uno que se estaba formando, pero va por la parte de atrás de Cuba y luego se sube por el Atlántico, no llega ni a tocar en Estados Unidos y ahí termina. Más o menos es eso lo que yo he visto.
pero sí puede haber formaciones de esas de aire, donde puede producir oleaje en ciertos días. Eso lo tengo que vigilar un poquito. Y referente a los paquirreportajes, pues tenemos uno de Luis Castillo, desde Chicago, donde nos enseña una serie de tianguis de carros, pero un tianguis para la venta ahí. No sé si es una casa que dejan poner ciertos detalles de carros para exposición, no tengo idea de cómo funciona eso, pero ahí gracias por el paquirreportaje, Luis. Creo que tengo otro de Mané, de Cádiz, desde la playa de Cádiz a las 5 y pico de la tarde. Pero allí en Cádiz ahora mismo anochece muy tarde, cerca de las 10 de la noche, imagínate. Y no tengo ninguno más. Si hubiera alguno más, ahí os lo comparto. Así que en este ratito os pongo los paquirreporteros y seguimos aquí en la playa. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de paquirreporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Saludos, Luis Castillo acá de Chicago. Ahorita en este momento estoy en Chambord, en el suburbio de Chambord, del estado de Illinois. Hay mi hijo trabaja aquí en el Toyota, venta de autos de Toyota. Y hoy domingo tienen un evento donde pues, los muchachos y gente que tiene bonitos carros vienen a hacer sus presentaciones. 532. Miren esta camionetita. Tipo Cars, ¿verdad? Con su tremenda motocicleta. Jeep de Rubicon, nada más. Esta donde te atoras, pues nomás no. Tremendas llantas. Mira esta Ford Bronco, esta Fordcito Bronco militarizada. Aquí para irse de camping, ya está listo. Otra camionetita, esta es china, nada más. Otra de juguete. El volante del otro lado, el piloto del otro lado. Bueno, aquí está el carro de mi hijo, este azulito. Y aquí está el de su compañero que apenas también se lo compró. Igualito, diferente color. Y él lo compró en negro. Y pues ahora mi hijo lo tiene en su azulito. Este es el de mi hijo. Se ven bonitos, ¿verdad? Pues para un jovencito de 24 años, casi 25, pues está perfecto para ellos. Yo antes me conformaba con una bicicleta en mis tiempos, pero bueno, ahora mira, 24, 25 años y ya lo que se cargan en estos días. Así es ahora en estos días, ¿verdad? Bueno, pues esto fue todo en el pequeño evento de mi hijo aquí en la venta de autos. Mira más que bonito colorcito se ve, ¿verdad? Es el nuevo. Das un pago de un enganche de $2,000 y $500 al mes. Es la Tacoma, la Sport. Ya 24. Mira qué bonita que está, ¿verdad? Bien deportiva. No quiere nada, ¿verdad? Bueno, es todo. Pequeño video de Chambord en el estado de Illinois. Saludos al dúo dinámico. Tiene mucho que los saludo a los dos. Saludos, bye bye. Saludito y bendición a todos los suscriptores de Paco en Ribera Maya. Aquí estamos en la playa del Pirulí en Cádiz capital, al lado de Santa María. La playa, como estamos viendo, llena a tope. Hoy es lunes 12 de agosto y son las 5:20 de la tarde. Y mira cómo está la playa. Allá enfrente el casco antiguo de Cádiz. Y mucha gente. Pues nada, lo dicho. Saludito y bendición a todos los suscriptores de Paco en Ribera de Maya. Reporta Mané desde Cádiz capital, desde la playa de Santa María del Mar y Pirulí. Temperatura 34 grados. Venga, saludito.
Reporta Mané desde Cádiz. Mi queridísimo amigo, hola, mi queridísimo amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi, viniendo a desayunar a este lugar que se llama Pan de Vida en Familia. Cocina con pasión, servida con amor, y hay tacos de guisado, algo más, desayunos y comidas. Y mira, ahí está Angélica con su plato de fruta, su panecito, el mío, el café es de olla, y aquí está el lugar, compadre, amigo. Te mando este paquirreportaje para ti, tus seguidores, tu amigo Fernando Bessi. La tele no sé por qué está apagada, pero mira, el lugar se ve muy agradable. La dirección es Metepec 18, esquina con Aculco, La Romana, Tlalnepantla, Estado de México. Y mi queridísimo Paco, me voy a llevar mi juguito de naranja. El café es como te gusta, de olla con piloncillo. Pero vamos a probar a ver qué tal. Ahorita mi queridísimo Paco pedí un omelette dividido en dos. No sé de qué viene relleno, sé que uno es de huevo con jamón y el otro es sorpresa, con una papa y chicharrón en salsa roja. Queridísimo amigo, te recuerdo que es desayuno. Y ahorita acaba de llegar unos frijolitos con, creo que vienen, no sé si con chorizo o con epazote y con hongos. Amigo, aquí dice paquete 1, 75 pesos. Paquete 1, fruta o jugo. La fruta es papaya, melón, y viene con granola y miel. Y el jugo es natural, nada más hay de naranja. Huevos al gusto, salchicha, jamón, chorizo y tocino. Ya te mandé el platillo. Acompañado con frijoles de olla y café de olla, que está muy bueno. Por 75, muy barato, ¿no? Paquete 2, fruta más jugo, chilaquiles con pollo o carne asada, café de olla, 90 pesos. Paquete 3, pollo, jugo, café de olla, omelette con jamón y queso en espejo de pimiento, sopecitos de pollo con chorizo y pan de dulce, 100 pesos. Y la comida, sopa o consomé de pollo, arroz o espagueti, guisado del día, agua de sabor y postre, 85. Paquete 2, sopa o consomé de pollo, arroz o espagueti, pechuga de pollo o bistec asado, acompañado con ensalada, frijoles, agua de sabor y postre, 100 pesos. Paquete 3, pan de vida en familia, sopa de poro y papa, arroz a la poblana, milanesa de res con puré de papa, calabacitas rellenas de atún en caldillo de jitomate, frijoles de la olla, agua de sabor y postre, brazo gitano. Mira aquí cuánto te dan por 120. Bebidas, agua natural 15, agua de sabor 1 litro 30, refresco 25, tacos de guisado 25, y esta semana va a estar al 3x2 por promoción. Pues este es el menú que lo van a agrandar semana con semana, amigo. Y la verdad está todo muy, pero muy rico. ¿Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Bueno, Adrián el día de hoy no se quiere mojar la cabeza. Ayer estaba como una sirena para abajo y para arriba. Hoy quiere cuidar el cabello, ya sabéis, cada 2 o 3 días, descansa un poco. Y también más tarde, luego, cuando esté paseando por la quinta, cuando vayamos a ir al gimnasio, os voy a poner un vídeo corto del desarrollo que grabamos hace 2 días aquí muy cerca de la playa, muy cerca de aquí precisamente, en la avenida 15 bis. Tenemos un desarrollo con 2 recámaras los departamentos a un precio que está bastante bien para ser de 2 recámaras, y donde quiero compartiros eso por si os animáis a contactarme, pues os podamos echar una mano en lo que es pues eso, la compra, el apartado, lo que haga falta. Siempre es bueno tener opciones, y esa me parece buena opción porque puedes hacer todo andando, moverte por la quinta, bajar a la playa andando, irte a comprar a un supermercado que esté cerca, tener buenos restaurantes, y hasta lo puedes utilizar para vivir, porque 2 recámaras pues ya es más grande que un estudio, ¿no? Aunque en un estudio yo viviría también, porque aquí
Aquí las necesidades que tienes durante el año son mínimas, porque la ropa que usas siempre es de verano. Puedes tener algo de invierno, porque cierto mes de invierno hace un poco de fresco, pero muy poquita cosa. Y ropa usamos muy poquita. Así que todo lo demás lo tienes en el edificio, en los estudios estos que te dan gimnasio, te dan piscina, que está cerca de todo. Pues la opción es utilizarlo, vivir sano y disfrutar la vida. Ahí estoy observando las motos acuáticas y también el paracaídas tirado de aquella lancha de allá. En Cozumel ahora mismo tenemos unas nubes. Hablando de Cozumel, se me olvidaba, he quedado con Beñanira para grabar el jueves los avances de obra en Cozumel. Aquí lo vamos a grabar en playa, no tengo mucho tiempo para ir a Cozumel ahora, pero sí es importante grabar los avances de obra. Y hay un desarrollo que es Nala, que está frente al mar, ahí en Cozumel, en un lugar espectacular. Pues diríamos que estás en la carretera, que es muy tranquila, cruza el desarrollo y ya tienes el mar. Pues 8 metros o 9, más o menos, desde la entrada del desarrollo al mar. Y desde tu balcón al mar vas a tener vistas excelentes normalmente. Quedan 5 disponibles en Nala a un precio muy bueno, 2 de ellos muy bueno, un precio que han hecho de oferta bastante bueno y que quiero compartirlo con vosotros el jueves. Así que si de aquí al jueves os animáis antes a contactarme, yo os puedo pasar información, os puedo pasar con Beñanira y podéis decir si queréis algo frente al mar. En Cozumel hay unas vistas del atardecer maravillosas todos los días del año. Y luego que ese mar, que es súper cristalino, con arrecifes cercanos, que tú puedes hacer el snorkel bonito, ¿no? Lo que sigue, también fantástico. Y cuando cruzas el mar te van a hacer un pequeño big club ahí, en ese mismo desarrollo. Así que esa es una de las opciones que os quiero compartir. Y ya, fíjate, este hombre cómo le da al nado. Bueno, pues una pregunta que me hacían esta mañana es si tengo algo de Playacar, que quería ver cómo está Playacar. Fijaros en los vuelos de dron del chaval cuando enfoca hacia la zona de Fundadores. Esa zona es la de Playacar. Ahí podéis ver cómo está el mar con el vuelo de dron desde arriba. Tiene que estar estupendo, tiene que estar precioso, porque no está llegando el sargazo, el color del agua aquí está bonito, ayer suele estar más bonito aún. Eso es lo que te puedo decir desde aquí. No voy a Playacar, pues mira, hay motivos como por ejemplo, para entrar con tu auto tienes que decir dónde vas, tienes que demostrar que vas a un sitio. Yo podría hacerlo porque soy inmobiliario y hay ventas allá, pero las personas normales no, podrían hacerlo andando por la playa, podrían ir hasta el final, o podrían meterse andando quizá por Playacar, por la fase 1 para llegar a la fase 2, o también para llegar al mar desde dentro de Playacar si entráis por la zona de las personas cuando entran andando, si os dejan pasar. Pues ahí la zona de las ruinas mayas, por ahí también podéis pasar. Y los que viven en Playacar se meten a través del hotel Riff, ahí se van al mar. Pero lo más recomendable es que andéis 2 o 3 kilómetros todas las playas de Playacar. Las playas más bonitas para mí están desde el río Palar para adelante hacia el Sandos. Esas están estupendas. Bueno, desde el Riff, no sé cómo se llama, Riff Playacar creo que se llama, hasta el Sandos, hasta el final, están fantásticas, ¿eh? Así que si vienes a Playacar o te vas a alojar en un hotel de Playacar, vas a tener la playa en buenas condiciones. En Cancún están bien todas también. Lo que pasa es que hay una pregunta que me hizo otro seguidor. Voy con niños, ¿qué playa me recomiendas? En cada vídeo que hago de Cancún lo digo. Las playas que os recomiendo si vas con niños son todas las que están frente a Isla Mujeres, desde Costa Mujeres, que es muy tranquilo también, hasta las playas que tenemos ahí como Playa Caracol, Playa Tortugas, Playa Langosta, Playa Linda. Esas son las más conocidas. Y hasta Playa Forum, que no llega a estar al 100% enfrente de Isla Mujeres, pero hay como una especie de bahía ahí, donde está el agua muy tranquila también y muy bonita. Entonces Playa Forum le llamo yo ahí, no sé si dicen Gaviota o algo así, no me acuerdo ahora qué nombre le dan. Esa también está muy bien para que vayas con niños. Y luego las otras que son preciosas, si es un día como hoy que no hay oleaje, pues todas puedes ir con los niños. Desde Playa Delfines, Playa Marlin y para adelante Champ Mall. Hay otros nombres de playas que ahora no me acuerdo.
Me recomendaron que fuera cuando voy a Playa Caracol, andando por la playa a la izquierda, cuando entro a una playa que se llama Playa Ancha. No la conozco, pero con los vuelos de dron nos podemos dar cuenta a cuál se refiere esa persona. Dice que es muy bonita y que no va mucha gente. Bueno, algún día me dará por andar para allá. Y ahí pues me dice que como se llama Playa Ancha se refiere al tema de la arena. Y bueno, pues ahora sí, yo ya estoy a punto de salirme y el catamarán de entrar al mar. Ya salen con clientes. Van a dar un paseo, unas 2 horas. A lo mejor hacen snorkel un rato, no lo sé. O solamente paseo. Y qué bueno que puedan salir con ese barquito con vela y moverse por aquí. Mira la velocidad que agarra, está muy bien. No va con motor. Qué buena velocidad agarra con la vela. Le voy a hacer una foto a la barquita. Bueno, pues ya estamos saliendo. El chaval todavía sigue volando el dron. Sí, ya está por allá sentado. Lo estoy viendo. Y aquí ya se cambió un poquito más fea el agua, un poquito. Pero ahí dentro estábamos muy a gusto. Bueno, pues nos estamos yendo de la playa. El chaval acaba de llegar. ¿Cómo te ha ido ese vuelo? ¿Por qué zona has estado? He estado volando por aquí, me he ido hasta el Parque de Fundadores, no llegué hasta allí fijamente, pero sí que se mostrara un poco. ¿También se muestra algo de Playa Car en el vuelo? Yo digo que sí, ahí lo podrán ver en la fotografía y en el video. Ok, Y Playa de la 38 y Playa Pelícanos también. muy bien. Pues nada, nos despedimos. Fijaros qué bien está, qué buen ambiente hay aquí en Playa Mamitas. Ahora se mejoró el agua por aquí, por esta zona. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto de las playas. De todas formas estamos de enhorabuena, ya lo veis. Nada de sargazo, el agua está en buenas condiciones. Eso es lo importante. ¿Podrían ser óptimas mejor aún? Pues claro, pero podrían ser mucho peores. Acuérdate los últimos años en agosto que teníamos sargazo. No el año pasado, pero los anteriores sí. Y este año estamos así, sin nada, sin una gota prácticamente. Pues por aquí vamos paseando. Playa Mamitas tiene su música aquí a la derecha, el DJ. Y no se ha recuperado al 100% la playa, pero ya está en condiciones de poderse bañar. Te metes dentro del agua y no pisas piedras, por ejemplo. Cosa que cuando faltaba la arena sí que se pisaban piedras. Y le mando saludos a esta gente de Canadá que se ponían aquí cada día en el invierno, que estaban preocupados ya por Playa Mamitas. Pues enseñarles que está en buenas condiciones, que aún tiene que recuperar bastante, como 8 o 10 metros más, pero bueno, como mínimo, de arena. Y espero que cuando vengan para el invierno pues ya esté todo bien. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
Detenemos este vídeo por un problema que ha ocurrido en varias ocasiones. Al ver una propiedad en este canal y decidir hacer la inversión, algunas personas buscan otra vía para hacer el contacto pensando que tendrán algún beneficio. Te informamos que no es así. Con Paco tendrás los mismos precios, ya que trabaja directamente con la inmobiliaria. Si te registras con otra persona, dejas fuera a Paco, aunque menciones que tomaste la decisión por el vídeo del canal de Paco en la Riviera Maya. Por eso, te invitamos a hacer el primer contacto con Paco al teléfono que aparece en pantalla. Sin más que decir, dejamos que sigas disfrutando del vídeo. Pues nos vemos. Seguramente pasearé un poquito antes de ir al gimnasio por la Quinta. Y va a ser el vídeo del día de hoy. Tranquilo. Como tendría que ser, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres cuando vienes de vacaciones? Elegir el momento que te vas a la playa, cuando paseas por la Quinta, cuando te vas a comer, a desayunar, cuando disfrutas del buen clima. Venga, hasta dentro un rato. Bien, Adriana, hasta dentro un ratito, nos vemos. Yo me voy a dar una vuelta por aquí, por la Quinta, y vamos a pasear un poco. Aquí estoy viendo dos policías, los dos de seguridad, cada uno con su perro. Vaya perros, un Rottweiler y un... no me acuerdo el otro ahora cómo se llamaban. Doberman. Están policías. Vaya perritos que llevan, ¿eh? Bueno. Y ahora mismo estaban haciendo un control, pero no me di cuenta de ello. Yo quería grabar los perros, porque ya sabéis que a mí no me gusta grabar a las personas, en ese sentido. Aquí en Casa Sofía, qué bueno. Pues os digo la verdad, que no me gusta grabar a las personas cuando están en una situación delicada. Porque muchas veces pues no es nada, solamente es un control. Y luego cuando queda ahí la imagen, pues como que se ve mal. Bueno, pues ya sabéis, no metáis en problemas. Hay controles en diferentes lugares. Y este restaurante, el Ojos, no sé cómo se llamaba, Ojos o algo así, ya lo cerraron. Porque ya lleva varios días cerrado. Ya os digo, ahí igual como este también lo cerraron hace unos 2 o 3 meses, me parece. Cuando un negocio no funciona mucho, lo mejor es cerrarlo porque te arruina. Aquí hay que pagar un alquiler bastante alto. Tener el negocio en la Quinta, tienes que tener una buena cartera. Y más si estás trabajando, pagando una renta importantísima. Y tienes que hacer un estudio de mercado porque hay cosas que van bien y otras que no. Por aquí bajaríamos a Playa Mamitas. Pues me va a ir muy bien ir al gimnasio un rato, a ver si activo otra vez el cuerpo. No dije nada en los paquirreportajes porque todavía no había recibido el paquirreportaje de Fernando. Ese restaurante que nos enseña Fernando, ahí estuve yo antes de la inauguración. El lugar fantástico, me gusta cómo lo decoraron. Y ahora que veo que la comida que dan está excelente, pues ya me gustaría desayunar en el próximo viaje que vayamos para allá. Ir a desayunar allí. Tanepantla, esa es la población donde está el negocio. La calle, la verdad es que me cuesta mucho pronunciarla. Pero bueno, ahí le he dejado escrito anteriormente. Y qué bueno que tú, Fernando, te gustan los buenos lugares. Aparte, cocinan con cariño. Eso es lo más importante. También está muy bien aseado el local. Ojalá mantengan esa iniciativa. Y como la zona es muy buena, porque ahí todos los negocios de comida funcionan bien, pues ojalá les vaya muy bien, se lo deseo desde aquí. Pues ya veis el paseíto que me estoy dando.
Hemos llegado un poquito antes para el gym, para poderme dar un buen paseo. Hay veces que voy muy apurado, pero en este caso fijaros cuánta policía hay, cuánto control, militares también. Es muy raro, pero bueno, lo hay. No es normal que estés paseando y cada 2 o 3 esquinas hay 5 o 6 policías ahí. Esto no es normal, no sé. Pero bueno, mejor que haya control que no lo haya. Aquí está el Cheftelín, ya lo sabéis. Ahora cuando llegue Fernando ya vendremos seguramente un día por aquí a tomar un café. Va a venir para septiembre. El martes que viene, no, el siguiente, si todo va bien y todo es correcto, iniciamos el viaje a Mallorca, Palma de Mallorca directamente, haciendo escala en Madrid y cambiando de vuelo en Madrid, pero con la misma compañía. En esta ocasión, que hace ya muchos años que no vuelo con ellos, es con Air Europa. Y yo en Mallorca, cuando vivía en Mallorca, 25 años, era con la compañía que más viajaba. Bueno, la bodeguita en medio, que el ambiente lo tiene a partir de las 8:30 de la tarde. Ahora durante el día, pues como que está medio vacío. A duras penas habrá 1 o 2 mesas, no lo sé. Aquí por lo menos hay una mesa. Pero bueno. Y si siguiéramos recto, la próxima avenida importante es la 38, esa tan famosa que hablamos siempre, que bajas a la playa, que está ahí el departamento de Fernando. Que ya os aviso, ahora cuando llegue Fernando, ese departamento que tiene Fernando me lo podréis llamar y os lo puedo rentar. Seguramente así va a ser. Pero bueno, estoy adelantando hechos, ¿no? De todas formas, si queréis rentar por aquí un departamento en la Quinta Avenida, cerca de la Quinta Avenida, muy cerca del mar, y que podéis hacer estos paseos por vuestra cuenta, me podéis contactar y os paso ahí con Alan para que os dé toda la información. Y no solamente eso, cualquier apoyo que necesiten. Porque cuando venís aquí, que si me recoges en el aeropuerto, que se haga un tour, que si me quieres hacer una sesión de fotos, que si... hay 20.000 cosas, ¿no? Entonces, pues todo eso se va a abarcar también. También esta boda se podrá mirar por si te quieres casar por aquí, por esta zona. Pero bueno, nuestro fuerte, yo me dedico venta de departamentos, eso lo tengo muy claro, ese es mi fuerte. Lo demás es un agregado para los que nos han comprado, para poderles ayudar y pagar a las personas que se van a dedicar a trabajar todo ese tema. Pues ya voy camino del gym, yo creo que en 5 minutos ya hemos llegado. Pues estamos aquí en un desarrollo entre la 38 y la 40 con la 15 bis en Playa del Carmen. Este desarrollo está construido al 80% y sin embargo tenemos disponibilidad para vosotros en departamento de 2 recámaras desde 77 metros a 87 metros aproximadamente. Departamento de 2 recámaras que en esta zona, que está siempre trabajada con estudios, tenemos disponibilidad. Aquí estamos en la zona de amenidades, este es el rooftop, la piscina, con vistas al mar que tenemos ahí. Excelente lugar porque tenemos el Chedraui Select, el polideportivo, la Quinta Avenida aquí al lado, pequeñas tiendas como los Eleven, 8 por aquí al lado y restaurantes. Zona excepcional. Vamos a conocer otra parte de las amenidades y después nos vamos a ir al departamento de muestra. Pues aquí estamos en el departamento de muestra con Alan. Son departamentos de 2 recámaras, se entregan amueblados y equipados solamente las 3 primeras unidades y se entregan equipados el resto de las 9 unidades. Los departamentos de 2 recámaras, ¿desde qué medida? Porque no tenía muy claro, tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos desde 74 metros cuadrados hasta 81 metros cuadrados. Como bien mencionaste, las primeras 3 unidades que aparten, les vamos a dar la promoción de amueblados equipados. Aparte de que tenemos un excelente plan de pagos, entre más anticipo des, te vamos a dar mayor descuento.
Y bueno, no solamente eso, es que vas a poder pedir un régimen, bueno, tienes el régimen condominal y vas a poder pedir el préstamo hipotecario por poder hacer lo que es comprar la propiedad de una manera más fácil, ¿no? Exacto, porque ya lo puedes escriturar. Bueno, pues no me llamaban a mí, aunque decía Paco, no era yo. Este año está más tranquilo el mes de agosto, ¿eh? Eso lo notamos todos, ya lo veis. ¿A qué se debe? Bueno, incertidumbre mundial, se puede decir por una parte. Precios en todas partes del mundo, los precios han subido muchísimo. No solamente de alojamiento o de tours o cosas de esas, no, no. El precio que ha subido muchísimo es el de comer, por ejemplo. Esa es una. Y todo lo demás que necesitamos del día a día. Pues ya por eso muchas veces os digo que si os suben un sueldo, por decir algo, un 10%, que ya es mucho, que lo suban un 10% en un año, no te preocupes, que tu nivel de vida está subiendo por encima de ese valor. Y en pocas palabras, aunque tú veas que ganas un número superior, en realidad te estás afrontando la vida con menos capacidad económica. Y luego tú te preguntas, ¿pero qué he hecho que no puedo ahorrar? Porque tienes que gastar muchísimo más para poder hacer tu día a día. Y eso está influyendo, la verdad. Está influyendo un poco, pero esta zona, le encanta a la gente venir aquí. Pero hay veces que se puede y hay veces que no. Y muchos de los que venían a lo mejor un mes, pues ahora vienen 15 días, por ejemplo. Los que venían 15 días, pues a lo mejor ahora vienen 5 o 6 días. Y todo se reduce. Los que venían 5 o 6 días, pues ahora mismo no pueden ni venir. Y eso es lo que está pasando más o menos, porque en esta temporada, que es temporada alta, los precios de las rentas no lo han subido, ¿eh? Ese perrito que acaba de pasar es el perro típico maya, no me acuerdo cómo se llama la raza. Es sin pelo prácticamente y se le ve fuerte. Bueno, pues ya estamos cerca del gimnasio, en esta cuadra, no en la siguiente. Habéis visto que detrás mío ya hay otro control y justo en la avenida donde voy al gimnasio están los otros policías con los perritos. Bueno, espero que os haya gustado el paseo. Saluditos, hasta luego. Y Casa Sofía, muy recomendable siempre para pararse a comer. Nos vamos al gimnasio. Están a punto de empezar. Adriana es la primera, allí, la de negro al final. Qué bueno. Hay menos gente de lo habitual. Qué bueno. Bueno, pues nos vamos aquí al coche. Nos despedimos del día de hoy. Gracias por estar allí. Mañana será otro. Hasta mañana. Pues había despedido el vídeo, pero nos vamos a hacer unas compritas aquí al Chedraui. A ver qué nos encontramos el día de hoy. Bueno, pues de verduras no veo ofertas el día de hoy. Acabo de agarrar estas barras, la verdad es que me gustan mucho, hay 3 o 4 tipos. Y todos estos panes que son deliciosos. Yo a veces agarro este para cortarlo y tomármelo como tostada. Y bueno, la verdad que aquí la panadería está excelente. Aunque no es muy aconsejable comer tanto pastelito, eso sí es verdad. Bueno, pues aquí estamos al lado de la fruta.
frutas y verduras. La toronja a 46, las naranjas a 39, limones a 23. Estos mangos sí que están deliciosos y no están mal de precio. Bueno, pues en el rato que hemos estado comprando, que es una larga lista, ya se hizo de noche, ahora sí. Ahora ya nos vamos. Pues buen sitio este para venir a comprar. El aparcamiento, si no en la primera planta, que estaba lleno hoy, en la segunda tiene sitio. Y bueno, para nosotros nos va estupendo. Sales del gimnasio, te paras aquí, compras lo que necesitas y para casita, que mañana sea otro día. Bueno, pues eso, lo mismo digo. Hasta mañana, ahora sí.